El Senado aprobó el jueves pasado el mentado protocolo sobre el comercio del tabaco, una medida que el gobierno actual promueve desde el 2018 a instancias de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. La Cámara Alta, con una votación de 34 sufragios, dio luz verde a este polémico tratado sin considerar siquiera la posición de la industria tabacalera de nuestro país. La Unión de Tabacaleras del Paraguay es tajante. Este protocolo es impracticable, atentatorio contra la inversión, además de perjudicar seriamente los ingresos fiscales y poner en riesgo el empleo de miles de personas. Paradójicamente, pese a ser una iniciativa de la OMS, este protocolo carece de especificaciones sobre la salud, que es el bien mayor que se pretende salvaguardar. Muchos países como Argentina, Canadá, Estados Unidos, México o Chile se han negado a ser signatorias de este acuerdo, abriendo las puertas a una competencia desleal, facilitando la irrupción de las fábricas clandestinas. Es decir, contrariamente a todo lo bueno que pregona el protocolo, como la transparencia y la trazabilidad, lo que va a provocar es una disparada de las actividades ilícitas, como ocurre en Brasil, que sí ha firmado el tratado, donde por cada fábrica legal que cierra, se abren 3 clandestinas. La aplicación de este protocolo puede ser letal para la industria tabacalera paraguaya, que es hoy uno de los principales sectores aportantes en materia de impuestos, porque va a tener efecto directo en los empleos formales, que será sustituido por los informales, además de repercutir en una menor recaudación del fisco y en la proliferación de las fábricas en negro. En este contexto, el espíritu de los promotores de la aprobación de este protocolo no es más que la motivación política, en una suerte de ataque contra el accionista mayoritario de Tabesa, quien además es el principal actor político del país y un expresidente de la República. José Ortiz, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Benjamín, buenas noches, Augusto y a la audiencia. Gracias por la invitación. Al contrario. Es bueno empezar con una línea de base y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la industria tabacalera en Paraguay, don José Ortiz. ¿De qué estamos hablando en cuanto a materia, si quieres incluso un poco de su historia, de la actual ocupación en materia de mano de obra, el desarrollo tecnológico que impreso, el potencial que tiene de tributos para el país, y qué es lo que se pone en riesgo con la actual persecución? Sí, la industria tabacalera viene de larga data, ¿verdad? Viene de la época de, inclusive antes de los búhos, me parece, ¿verdad? Que estaban los Jaegli y después incursiona la familia Domínguez y va aumentando y creciendo la demanda. Después hay un nivel de importación muy alto que envían las mismas multinacionales, envían grandes cantidades de cigarrillo a Paraguay, ¿verdad? Por su nivel de impuestos, porque acá hay una política de Estado de hace décadas del comercio de turismo, ¿verdad? Del turismo comercial, sobre todo en áreas de frontera. Y eso genera una gran demanda de productos, ¿verdad? Tanto para el consumo local como para el consumo de turismo. Y finalmente después hay barreras a las exportaciones hacia Paraguay y por supuesto el mercado nunca se acaba, el mercado se sustituye y la empresa tabacalera empieza a expandirse, ¿verdad? Aparece Tabacalera del Este hacia el año 95, ¿verdad? Hubo un momento también donde hubo muchísimas tabacaleras ilegales que se dedicaban exclusivamente a la falsificación o a la imitación fraudulenta de productos. Y después entra Tabesa, donde nosotros desde el primer día entramos con el desarrollo de nuestras propias marcas y muy rápidamente a través de productos de alta calidad nos imponemos en el mercado y tomamos el liderazgo del mercado en Paraguay. En menos de un año y medio, Tabesa se convierte en líder del mercado, ¿verdad? A partir de ese momento se instalan otras tabacaleras, algunas casi simultáneamente, otras después. Hay otras más recientes que tienen también hoy un espacio importante. Y bueno, la tabacalera habría que sumar, pero yo creo que estará en el orden de 6.000 empleos directos aproximadamente. Tal vez más, tal vez menos. Pero es una industria que tiene muchas industrias colaterales de apoyo, ¿verdad? Entonces tenés toda la cuestión de fletes, las gráficas, fábricas de filtros. Entonces el movimiento económico en torno a la industria tabacalera, la agricultura, por supuesto, en el departamento de San Pedro, y toda la logística que implica eso, entonces es muy relevante la economía a tal punto, ¿verdad? Que en el caso de Tabacalera del Este,
es el aportante al fisco del sector privado más importante por varios años. Hubo años que fue primero, inclusive por arriba de la ANDE. Y bueno, la ANDE el año anterior había tenido de consumo masivo y obligatorio prácticamente, ¿verdad? Entonces fue mayor aportante, pero el sector privado es el mayor aportante al fisco, una tabacalera. Eso nos comentaba Pablo Herken el viernes, que es muy difícil ser un contribuyente que supera a la ANDE, digamos, que tiene un mercado cautivo y que, bueno, es una empresa muy poderosa. Y lo que se pone en riesgo, que es todo esto que estás mencionando en materia de fuente de trabajo, de aportes al fisco y demás. ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿cómo se explica que esto se ponga? Mencionabas el tema de las multinacionales cuando hubo una época en la que se importaba muchísimo producto de estas. Sí, ellos generaron este negocio y este mercado, pero yendo a lo que estás preguntando y te estás refiriendo al protocolo que fue claro, aprobado, tuvo media sanción ayer en la Cámara de Senadores, ¿verdad? En la Cámara de Senadores ayer aprobaron un título rimbombante, que es lucha contra el ilícito del tabaco y demás cosas, ¿verdad? Es un articulado, es un protocolo de aproximadamente 80, 85 artículos, ¿verdad? Ninguno de esos artículos se refiere a la salud. Habla mucho más de temas logísticos, medidas de seguridad y otras cosas. Pero el problema que tiene es que tiene una serie de cláusulas impracticables, que son de imposible aplicación, ¿verdad? Y lo triste es que en el Senado ninguna comisión convocó al sector. El sector tiene una de las industrias que más impuestos paga en Paraguay. Y ese sector no es convocado. Le convocan a un brasilero del Ministerio de Salud, según dicen, ¿verdad? No sé quién es el brasilero, si es una ONG del Ministerio de Salud, quién es el personaje. Él estuvo en las comisiones. El sector, yo le pido a algunos legisladores, pueden plantear la postergación y poder sentarnos en una mesa técnica, objetiva, y de ser posible fuera de un periodo preelectoral, ¿verdad? Porque ustedes saben que un jugador importante de la política paraguaya es accionista de la tabacalera más grande del país. Entonces, ¿será que podemos tener un análisis objetivo técnico de las cláusulas que son controversiales y las cláusulas que son de imposible aplicación? ¿Y qué pasa? Este protocolo, una de sus cláusulas dice que el protocolo tiene que ser aprobado in extenso o no aprobado. Entonces, aprobaron un presupuesto donde yo te puedo asegurar que ningún legislador puede responder cuál va a ser la tecnología utilizada para llevar a cabo este protocolo, ¿verdad? Porque conlleva tecnologías, hay exigencias de trazabilidad y demás cosas que no son de posible aplicación o de unas inversiones altísimas, ¿verdad? Implica el presupuesto, toca el presupuesto del Estado, porque es decir, ¿cuánto va a costar? ¿Quién va a pagar? Eso Porque es en el capítulo de estos ítems que mencionaste, de lo inaplicable. De los inaplicables. Y después de cómo van a aprobar un proyecto que tiene incidencia presupuestaria y no se sabe cuánto y cómo. ¿Cómo vas a aprobar un presupuesto que no sabes qué tecnología va a ser la aplicada? ¿Existe o no existe esa tecnología? Porque realmente en los países que aprobaron el protocolo nadie está aplicando esa tecnología y nadie está aplicando a ciencia cierta. El brasilero hablaba y lo que él hablaba no es lo que dice el protocolo. El protocolo tiene normativas mucho más exigentes de las cositas que hablaba el brasilero. Decía, hay que poner una estampilla, hay que poner esto, hay que poner algo. Hablaba de cosas relacionadas a la originalidad. Hablaba, por ejemplo, con respecto a la trazabilidad industrial o fitosanitaria, pero él no explicaba la tecnología o cómo se hace con la trazabilidad comercial, porque ellos quieren que si vos te vas a comprar un chupetín para tu hija, el que está jugando tenis, ¿verdad? Ellos quieren que la industria tenga manera de saber que ese chupetín específicamente lo compró Benjamín Livieres para su hija. ¿Entendés? O sea, es una tecnología y un cúmulo de datos. No hay hardware y software que resista eso, y mucho menos en un país como nuestro, donde creo que ha de ser 40 o 50% de la economía todavía informal. El cigarrillo es un producto de consumo masivo. ¿Cómo vos vas a saber a quién le vendieron un cigarrillo en una despensa? ¿Verdad? Entonces, hay cosas técnicas que tienen que ser discutidas antes de aplicar un protocolo. Por eso yo pido el rechazo, porque como tiene una cláusula que dice tiene que ser aplicada en forma inextensa,
o sea, aplicado, aprobado todos los artículos o no aprobado, entonces es imposible la aprobación, ¿verdad? Y lo hacen sin análisis, pero ¿por qué? Porque es una coyuntura política la que aprueba este protocolo, no hay un análisis técnico fundamentado. Tiene un título enorme, pero realmente les voy a ir explicando por qué el efecto va a ser absolutamente contrario a lo que dice el título. Antes de llegar a eso, José, la Cámara de Senadores el jueves resuelve sin pedir la opinión previa de los principales afectados a la velocidad del rayo, un proyecto que todo el mundo desconoce y además un proyecto que no es aprobado en países importantes del continente, Estados Unidos, Canadá, Chile, Así en Sudamérica. Entonces, ¿cómo se explica, además de la coyuntura electoral, quién gana y quién pierde? ¿Qué ganaría el país con este protocolo y qué perdería? El país pierde muchísimo, ¿verdad? Pero acá se quiere usar tal vez esa legislación como garrote para seguir a castigar a opositores de turno, ¿verdad? Acá se está queriendo construir sobre el negocio del tabaco un hilo conductor perverso, porque quiere decir comercio ilícito del cigarrillo, ¿verdad? En Paraguay es 100% lícito, ¿verdad? Dice misma ruta que la droga, ¿verdad? Lavado de dinero, crimen organizado, crímenes. Quieren instalar eso y es lo más falso que hay, porque fíjate vos, ahora todo esto que está saltando del narcotráfico, ¿qué tiene que ver con el cigarrillo? Es esas grandes cargas de cocaína, ¿verdad? Que derivan aparentemente en todo este tema de la operación ultranza y demás cosas. Esas cargas de cocaína se metieron en containers, simulando ser pintura, simulando ser carbón, simulando cualquier producto, y se detectan en el camino en Europa y algunas creo que acá, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con el cigarrillo? Es perverso. Ahora, narcotráfico es narcotráfico, cigarrillo es cigarrillo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Tenés razón cuando decís que aprobaron un título, dijiste. Así mismo. Es una frase interesante, pero lo que no se puede decir es que lo hicieron en desconocimiento de un objetivo, porque el objetivo para ellos era muy claro. El objetivo de confrontar. Y en ese sentido, este sector político tiene alianzas en medios de comunicación, José, que son vitales en la campaña de concentrar en el Congreso una especie de guerra privatizada contra HC, ¿verdad? Absolutamente. Y dentro de eso, ¿cómo estás analizando el hecho de que sectores que son típicamente empresariales también estén tan enfocados en esta guerra? Hablo de los sectores. Acá entra de todo un poco, ¿verdad? Porque a lo mejor en caso de un grupo de medios, no es el grupo de medios ni el dueño ni nada, sino que son periodistas de ese medio los que tienen antipatía y en un tuit declaran, inclusive yo no odio a un movimiento, odio al Partido Colorado. O sea, está diciendo yo no soy un periodista objetivo, ¿verdad? Porque estoy manejado por el odio y la antipatía. Y en el caso del medio de la calle Yegros, ¿verdad? Ahí es muy fácil, es económico. El esposo de Natalia Zucolillo, Miki Saldívar, que antes era amigo, le encantaba que Tabacalera del Este le financie sus rallies, le promocione los rallies, pero había un componente más importante. Él me vendía $1 millón al mes de cajetillas de cigarrillos. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese tema de que había que el cambio dramático en la crítica de ABC vino después de que ustedes le cortaron el contrato? ¿Puedes comentar? Y sí, le cortamos el contrato de la provisión, ¿verdad? Ahí dejan de ganar $200.000 al mes por lo menos, seguramente. Y claro, ahí ya no son más simpáticos, ¿verdad? Y bueno, entonces es una cuestión de intereses económicos. Cuando él nos vendía $1 millón de cajetillas al mes, ellos no preguntaban, ni ninguno de sus periodistas preguntaban ¿dónde se va y dónde se consumen todas esas cajetillas? No, era una maravilla venderle $1 millón al mes al sector tabacalero, ¿verdad? Bueno, y se terminó ese negocio, entonces ya pueden sacar ustedes sus conclusiones y la audiencia puede sacar sus conclusiones. Entonces es un tema económico y es un medio sesgado, ¿verdad? Sobre todo en este tema, y tiene una antipatía enorme a HC y a todo lo que sea el Partido Colorado, ¿verdad? Hoy supuestamente la apoya a Velázquez, y una vez que deje de apoyar a Velázquez, vendrá con todo contra el Partido Colorado. Pero bueno, ahí entramos un poco en un tema político que lastimosamente en este tema tabaco es difícil explicar, porque
Ahí haciendo un poco un ajuste a lo que dijiste, Benjamín. Este protocolo creo que tiene años rondando por ahí, ¿verdad? Sí. Envían al Senado Mazzoleni y el presidente, pero se analiza justamente en un momento altamente político y en un momento que el movimiento político del expresidente Carter, ¿verdad?, accionista de la tabacalera, está liderando todas las encuestas, ¿verdad? El candidato de ese movimiento lidera todas las encuestas, tanto dentro del Partido Colorado como a nivel nacional. Entonces hay que tratar de destruir la imagen de esas personas, ¿verdad? Y bueno, es muy buen negocio atacar al tabaco. Pero vamos ahora, si me permiten, vamos a lo que dice el protocolo. El protocolo dice que es para combatir el ilícito del tabaco. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Una tabacalera clandestina, ¿verdad? ¿Paga impuestos? Ni un centavo. Ni un centavo. Una tabacalera clandestina tiene empleados formales, inscribe a su empleado en el IPS. Tampoco. Tampoco, ¿verdad? Semi-esclavismo. Cumple las obligaciones fitosanitarias. No, nada. Y no cumple tiene por qué ninguna. hacerlo. Y bueno, Fuera de la y ley. entonces, ¿la tabacalera clandestina va a estar sujeta al protocolo o no va a estar sujeta? Entonces, este protocolo tiene que llamarse Protocolo de la Promoción y el Incentivo para instalar fábricas clandestinas en Paraguay. O sea que tu deducción, y ahí me quiero detener, es que esto va a explosionar en la fundación de tabacalera clandestina. Van a explotar las fábricas clandestinas porque te generan tanta presión a la fábrica legal, tantas barreras, que llega un momento que ya es casi imposible estar en el mercado, de todas las barreras e exigencias que te ponen. Y entonces el gran negocio es ser fábrica clandestina, porque acá también con mucha perversidad siempre quieren instalar en Paraguay apenas el 22% o el 20% el impuesto. Ese es el impuesto selectivo al consumo. Después tenés el IVA y tenés el impuesto a la renta y tenés las cargas sociales. La carga real tributaria de una industria tabacalera es casi en el orden del 40%. El impuesto selectivo al consumo es el único impuesto que ha aumentado en Paraguay en los últimos 20 años o 15 años y ha aumentado 250%. Subió del 8 hasta el 24%. ¿Verdad? Entonces subió casi 300%, pero aplicado ha subido 250%. Entonces es el único sector que tuvo aumentos de impuestos en las últimas décadas en Paraguay. Es el sector más controlado, el sector más exigido. Si vos querés producir cigarrillo, vos prácticamente tenés que tener una licencia previa, porque tenés que ir a la Subsecretaría de Tributación, retirar las placas tributarias, producir, ¿verdad? Vendés, y en el momento que vendés, informás al fisco que has vendido y utilizado esas placas tributarias de selectivo al consumo, y el fisco, feliz de la vida, te recibe el impuesto. Entonces, ¿de qué ilícito estamos hablando? Es la industria más lícita que hay. Ustedes se recuerdan hace poco tiempo el show de la CADEP, que dijeron que se evadía 400 millones de dólares, Sí, sí. y que después se demostró que su ecuación estaba errada. Tuvieron que retractarse. Yo le abrí un juicio y la Subsecretaría de Tributación explicó claramente: el sector tabacalero declara más volumen que el que dijo la CADEP con sus ratios, y dijo la base imponible utilizada por la CADEP está equivocada. Eso era equivocado de profeso, y tuvieron que retractarse para no recibir la demanda de los economistas, ¿verdad? Y se retractaron y mostrar, y todo eso es financiado por multinacionales. O sea, que te iba a preguntar, justamente llegar a ese punto, porque hiciste bien en ajustar el tema. No es que se trató a la velocidad del rayo, en el sentido que apareció de la nada, es un proyecto que data de años. Ya encontramos declaraciones del año 2018, inclusive 2019, pero sí, sin discusión previa, se aprobó muy rápido en el Senado sin consultar a ustedes. Pero así ocurre exactamente a tambor batiente, ¿verdad? A tambor batiente. Y pidiendo al sector que más impuestos paga. Señores, ¿será que pueden postergar, invitarnos a comisiones? ¿Verdad? Y en las comisiones está sentado un brasilero, y en las comisiones no tiene oportunidad de sentarse el sector afectado. O sea, por eso que esto es absolutamente político, ¿verdad? Y las consecuencias, yo creo que no se va a luego poder casi aplicar, porque como es inaplicable, esto, si llegan a sancionar, va a estar ahí este protocolo. Pero te van a pero pueden usar como garrote, que debe ser el objetivo final según la coyuntura política del momento. Sí, ¿por qué no apoya? ¿Por qué
tratándose de un protocolo que se hace hoy a nivel mundial, en distintos países del planeta, en algunos se aprobó sin que se ejecute, como decís, en su totalidad. ¿Por qué países tan importantes como Estados Unidos, Canadá o Chile no aprobaron? Bueno, la verdad que decisiones de esta naturaleza sería muy atrevido opinar de por qué no se aprueba en Chile, en Canadá y eso. Para mí, este protocolo no sirve para nada. Para mí este es un protocolo mediocre porque la consecuencia es contraria. A lo mejor hicieron ese tipo de análisis. Pero si están las multinacionales de por medio, entonces ¿qué dicen? Se aprueba en Brasil. Brasil es la muestra de que es un fracaso el protocolo porque tiene el índice más alto de negocio ilícito de tabaco de toda la región. O sea, no funciona y tampoco está aplicado en la medida que dice el protocolo. Está minado de fábricas clandestinas. ¿Por qué? Porque tiene impuestos confiscatorios. Si vos tenés impuestos confiscatorios, claro que la evasión impositiva es un gran negocio económico. Pero ahora, si vos tenés impuestos moderados, vos podés competir contra el ilícito. Pero si es confiscatorio es imposible competir. Entonces está minado de comercio ilícito. Si Paraguay deja de producir, no produzca un cigarrillo, igual el Brasil va a estar minado de producto ilícito, claro, porque su impuesto es confiscatorio. No, y porque no cambia, y el mercado no cambia, la demanda no cambia. La demanda no cambia, cambia el origen del producto, cambia el... Ahora, en algún momento hablaste de pero no respondí, perdón, porque ahora me estabas hablando, es muy importante. Este protocolo genera una competencia desleal, porque se mete mucho en logística. Nosotros estamos solo en Paraguay, y te dice, no podrá exportarse en contenedores consolidados. O sea, yo no puedo compartir con otro producto que sea compatible con el tabaco. No puedo compartir un container. Entonces me sube mis costos logísticos. Vamos a decir que un país me dice, yo necesito 200 cajas de cigarrillos. Esas 200 cajas de cigarrillos ocupa el 20% de un container. Entonces yo tengo que pagar 80% de flete falso. Pero Chile no aprueba. Y en Chile está la sede de British American Tobacco, donde exporta a casi todo Sudamérica o Latinoamérica. El cigarrillo que viene de Paraguay viene de Chile, de la British American Tobacco. Entonces, como son multinacionales, dicen, acá que se aprueba, aquí no se aprueba, y hacen los lobbies, y en Chile no se aprueba. Y acá, el sector, que es muy importante, por coyuntura política no tiene la oportunidad de sentarse en el Congreso. Y yo creo que no quieren luego que me siente, porque les va a ser muy difícil rebatir los argumentos técnicos de por qué no puede aprobarse este protocolo. Ojalá en la Cámara de Diputados me den ese espacio. Ahora, cuando dijiste lo de multinacional, ya acabas de responder porque quería pedirte una precisión si estabas hablando de una ONG o estabas hablando de competencia internacional. Y pueden haber ambas cosas, porque muchas veces la interferencia de las multinacionales lo hacen vía ONG. Así que es muy preciso lo que estás diciendo. Una cuestión que a mí me parece interesante consultarte, porque de hecho estamos en la configuración de lo que se llama una persecución financiera, que es una forma de persecución en la política, ¿verdad? Sí. Y en ese contexto, y si estamos hablando de la persecución financiera a una organización económica que representa un aporte sustancial al presupuesto de la República. Estamos hablando de escuelas, colegios, hospitales y compañías de impuestos. ¿Hay algún tipo de reacción que se va a generar por parte primero de la Unión Industrial Paraguaya, del gremio de los productores de tabaco, ante las autoridades a la luz de esta situación? Soy muy honesto. Yo esta vuelta no recurrí a la Unión Industrial Paraguaya. ¿Por qué? Porque es un producto muy complejo, ¿verdad? Tiene muchas aristas el sector tabaco. Entonces yo no quiero afectar el desempeño gremial de la Unión Industrial Paraguaya. Una vez se armó un escándalo porque se protestó contra el contrabando que ingresa en el país, y yo acompañé esa reunión, y luego los medios me hicieron una entrevista diciendo José Ortiz es el referente de... Entonces, un poco por no meterles en esta pelea, que finalmente es una coyuntura política, por no contaminar a la Unión Industrial Paraguaya, estoy en ese gremio, participo activamente en ese gremio, pero no le estoy pidiendo ayuda porque no quiero contaminarles con un tema tan controversial, ¿verdad? Prefiero, además que hay demasiado tecnicismo acá. Entonces yo lo que quiero es una mesa técnica con los órganos de decisión.
En este caso ahora pasa a ser el órgano de decisión la Cámara de Diputados. Entonces espero que la Cámara de Diputados me convoque, ¿verdad?, para poder exponer las controversias del proyecto. Y creo que ya manifesté el problema de este proyecto. Acá dentro de ese articulado, como 50, 60, hasta 70% del articulado ya está legislado. Ya hay normativas existentes, ninguna habla de salud. Pero el problema está que te dice uno de los artículos que este protocolo debe ser aprobado en forma inextensa o no aprobado. Cuando ellos te ponen ese brete, ¿verdad?, te ponen esa limitación, entonces no existe otra que rechazar el presupuesto, el protocolo. Este protocolo tiene que ser rechazado, ¿verdad? No hay vuelta que dar por culpa de algunos artículos. Si esto podía ser testado parcialmente, entonces vos te sentabas a una mesa técnica y le decías, miren, este artículo y este artículo son de imposible aplicación. ¿Será que ustedes pueden testar? Y la industria tabacalera está muy acostumbrada a trabajar bajo reglamentos muy estrictos. Todas las normas fitosanitarias, nosotros lo hemos allanado a todas las normas fitosanitarias. Pero lo importante era aprobar el título, evidentemente. Era el título. Acá se aprobó un título muy oportuno para una coyuntura política, claro, y más todavía con los últimos eventos, ¿verdad? Exactamente. Así mismo. Ahora, el problema es que es una coyuntura que no es de 2 meses, sino faltan todavía 11 meses para las elecciones generales. Sí. Es un periodo muy largo en el que uno va a estar expuesto, o ustedes en particular, en este caso, de muy alta exposición, José. Claro, pero acá, como te digo, realmente vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Ojalá que entiendan las causas bien fundadas de por qué tienen que ser rechazados. Pero de todos modos, es de imposible aplicación. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a decir que no apliquen, ¿verdad?, pero pueden usar como garrote. Así es. Hoy acá vos tenés, mira, acá en este momento está viendo publicaciones de remuneraciones privadas. Hace poco publicaron remuneraciones privadas de Oscar Buyanich, ¿verdad?, hechas por el Grupo Económico, ¿verdad? Hoy aparecen remuneraciones de Santiago Peña. O sea, acá hay órganos del Estado que están filtrando información privada para uso político. Y eso es un delito. Es un delito. Es un delito. Yo creo tendría que tomarse acciones. Yo creo que porque se está en el punto. recurso es muy simple, José. Sí. El recurso, hoy filtro y mañana saco un comunicado que digo que lamentablemente se filtró. Sí. Quiere decir que acá hay entes del Estado, que puede ser Subsecretaría de Tributación, puede ser CEPRELAT. Tengo entendido que CEPRELAT tiene acceso a la misma información que Subsecretaría, que estén filtrando. Quiere decir que hay instituciones que están siendo manipuladas o filtrando información, o se está sustrayendo información a efecto de uso político. Y eso es muy grave. Eso debería ser objeto de una denuncia a la Fiscalía, ¿verdad? Porque esto es demasiado grave. Imagínate vos, en un país donde tenemos problemas con la seguridad, filtrar los ingresos de una persona. Es muy delicado. Ahora, es tan obvia el intento de explotar en términos electorales o en el marco de la coyuntura electoral, más estos últimos hechos que se registraron, que conmocionó a todo el país, porque tuvieron varios años y ahora casualmente el Ejecutivo vuelve a remitir este proyecto sin los diálogos, discusiones previas a los fines de socializar necesariamente. Entonces, es muy obvio. Sí, yo ahí voy a amenizar un poco, porque yo no sé quién firmó el protocolo, ¿verdad? ¿Quién se adhirió? Hace años que anda esto por ahí, no tengo idea de qué ministro de salud o algo así. Mazzoleni es el que envía Celebró. esto, sí, y celebró, ¿verdad? Celebró y no tiene un articulado referente a la salud. Es que tampoco conoce, ¿verdad? Y es que, exacto, no, tampoco conoce. Si yo le pregunto a Mazzoleni, ministro o ex ministro, ¿verdad?, doctor, una persona a la que le aprecio, es demasiado buena gente, me tocó conocerle en una reunión. Si yo le pregunto, doctor, dígame una cosa, ¿qué tecnología va a ser aplicada para cumplir esto? Se va a quedar perdido. ¿Qué hardware se usa para esto? Doctor, ¿cuánto va a costar esto? Entonces le pregunto, ¿verdad? Él envió esto
como ministro de Salud. Como ministro de Salud, siempre mediáticamente tiene que estar en contra del tabaco. No, pues está bien, eso es dogmático. Sí, pero esto ya fue enviado entonces por Mazzoleni, ¿no es un envío reciente del Ejecutivo? No, esto ya hace un tiempo que está ahí, no es un envío de ahora, ¿verdad? Claro, y realmente, yo te voy a decir una cosa, si venía el ministro de Salud en la época de que Horacio era presidente y le decía hay que enviar este proyecto, normalmente los presidentes confían en sus ministros, y a lo mejor iba a enviar también, ¿verdad? O sea, pero ¿quién tiene que analizar el proyecto? ¿Verdad? Esto tenía que haberse remitido, yo no sé si se remitió o no, a Hacienda. Porque Hacienda seguramente va a decir, esperamos, ¿cuánto va a costar esto? Sí mismo. ¿Verdad? ¿Cuánto vamos a dejar de ingresar por acá? Pero se encuentran, por el título del proyecto, se encuentran muy presos en lo mediático, muy sujetos a lo mediático, porque tiene un título tan rimbombante, pero las consecuencias es exactamente contraria. La consecuencia es el fortalecimiento y el crecimiento del mercado ilícito, de las fábricas clandestinas. En concreto, sostenés que si Santi Peña no era candidato, si Horacio Cartes no lideraba un sector político, a esta altura del campeonato no íbamos a estar hablando de esto. Yo creo que no se iba ni a recordar lo del tabaco, ¿verdad? Se iba a recordar el tabaco, sí, en todas estas cuestiones fitosanitarias y demás cosas que son importantes y son naturales, ¿verdad? Porque nadie está discutiendo que el tabaco hace daño, eso no estamos en esa discusión, ¿verdad? Pero al ámbito que quieren llevar del ilícito y demás cosas, el protocolo para mí lleva exactamente al efecto contrario. Para mí es un protocolo mediocre que conlleva a potenciar el negocio ilícito. Ahora supongamos, José, por un instante, en diputados no se revierte o, según ustedes lo plantean, o se revierte pero después se ratifica el Senado, que es, digamos, la Cámara de Origen, se convierte en ley. ¿Cuáles serían las...? Porque vos pones en duda cada instante, decís esto es inaplicable. Pero, ¿y en la práctica qué significaría? Porque igual hay aspectos que seguramente van a buscar y lo que pasa de apriete, que pueden porque utilizar, para ese fin es. Sí, pueden utilizar como garrote. Sí, pero ¿cómo se puede explicar en qué garrotea, digamos? O sea, y hay que ver, porque acuérdate que están los inventos, ¿verdad? Algo que... Lo que pasa es que si vos haces una normativa para un sector, cualquier sector de la economía, de imposible cumplimiento, y legislás y aprobás eso como ley, y sacás un decreto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Le pones a la industria, por más que sea imposible cumplimiento, le pones en situación de contingencia. Sí. Entonces, es injusto a través de una ley ponerle a un sector de la industria en situación de contingencia, ¿verdad? Cuando esa ley que fue aprobada es de cumplimiento imposible. A lo mejor vamos a tener que recurrir a inconstitucionalidades. Pero tal vez ese sea un camino. José, entonces, la industria en situación de contingencia, la industria en situación de contingencia extrema, puede llegar un momento de que sus propietarios pueden plantearse la posibilidad de bajar la cortina, de todo puede ocurrir, porque además que suponete que vos tengas una gran presión, ¿verdad? Al cumplimiento de esas contingencias que no tenés cómo cumplirla y el Estado mucho menos te va a dar condiciones. Mientras el negocio clandestino, las tabacaleras clandestinas van a estar copando el mercado. O sea, probablemente tengas que bajar la cortina por el fortalecimiento de las tabacaleras clandestinas que ocuparon el mercado. O sea, claro que hay posibilidad de que se bajen las cortinas. Lo que va a disminuir con seguridad es la recaudación impositiva. Obviamente. Automáticamente va a disminuir. ¿Cuántas familias, cuánto es el pago de tabeza en materia tributaria? Primero, ¿cuántas familias trabajan para la industria y cuántas trabajan para el sector agrícola aproximadamente? En el sector agrícola tenemos más o menos entre 1.000 y 1.500 productores, ¿verdad? Porque el agricultor dice, este año hago tabaco, este año hago otra cosa, entonces hay una cartera más o menos oscila entre 1.000 y 1.500 productores. Ahí tenés más o menos 200 técnicos, ¿verdad? Y administrativos en la Compañía Agrotabacalera del Paraguay, que es el brazo agrícola de Tabacalera del Este. En Tabacalera del Este tenés 1.300 empleos directos y en la distribuidora creo que están en torno a 300 empleos directos. Eso es solo lo que es el grupo Cartes, área tabaco, ¿verdad?
después vos tenés 7 o 8 fábricas más, o sea, estamos hablando de 5 o 6 mil empleos con seguridad, ¿verdad? Y cuando hablamos de impuestos, creo que el sector está en torno a los 100 millones de dólares al año, ¿no? Es muy importante. Pienso que tu opinión de la política no ha de ser muy buena en este momento, ¿verdad? Digo, de cómo afecta la política o el hecho de actuar políticamente a los negocios lícitos que desarrolla cualquier grupo empresario, o puede afectarlo. Absolutamente, claro. O sea, yo como industrial, ¿verdad? Y como presidente de empresas, hubiera preferido no estar ligado a la política, pero escúchame, a todo ciudadano le asiste el derecho de poder actuar en cualquier tipo de organización social o política, sí, sin que eso tenga que representar ningún daño colateral a la actividad económica que esta persona tenga. ¿Verdad? Eso es así porque se desvirtúan las cosas. Entonces, claro que yo preferiría estar muy lejos de la política, pero tenemos un actor político, es el accionista principal y tiene todo el derecho del mundo, le asiste el derecho a ejercer esto que le gusta como opción, que es la política, ¿verdad? Hay un lobby previsto, lobby en términos positivos de información, de ofrecer información suficiente a la Cámara de Diputados antes de su deliberación. Por supuesto, además que uno, que el lobby no es ningún delito, ¿verdad? Otro, que los legisladores, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pero mucho más la Cámara de Diputados, justamente es el nexo entre la población y las leyes, y la población y el Ejecutivo inclusive, ¿verdad? O sea, el legislador está obligado a estar atento a todas las ocurrencias socioeconómicas y políticas y de atender y recibir a las personas. Por eso tengo entendido que los diputados tienen que tener oficinas en las gobernaciones para poder recibir a la gente y escuchar las problemáticas. Por supuesto que yo voy a hacer ese lobby o voy a solicitar que me reciban en comisiones. Claro que voy a hacer ese trabajo, no tengo idea cuál va a ser el resultado. El resultado ya es producto después de una sesión y de los dictámenes que ellos saquen, ¿verdad? Pero yo espero que me den ese espacio. Este es un proceso que tiene cierta duración en diputados, suponiendo que se siga el trámite más riguroso, no así a tambor batientes como en el Senado. Esto habría que hacer diálogo con ustedes. Yo sé que existe periodos de tiempos límites y que después va a una sanción ficta en el caso que no se trate, ¿verdad? Entonces, pero cuáles son esos plazos no los manejo muy bien, creo que son 2 o 3 meses, no sé, pero eso ya no hilo tan fino, pero sí, si no se trata en un periodo de tiempo, sí estoy seguro que tiene sanción ficta, sí. Siguiendo el hilo, último de mi parte, siguiendo el hilo de este tema de información suficiente, si tuviera que revertirse al Senado, ¿volverían a insistir en la posibilidad de dialogar con ellos? Por supuesto, porque ahí sería bueno ir a decir, mire, bajo estos fundamentos técnicos, objetivos, hemos solicitado a la Cámara de Diputados el rechazo, o la Cámara de Diputados entendió que este protocolo debe ser rechazado. Entonces, ojalá que ahí nos den el espacio, ¿verdad? Y que no sea una Cámara nuevamente que traen personas extranjeras que no conocen la realidad de nuestro país. Y encima tampoco ni siquiera tenía un conocimiento acabado del protocolo quién vino, por lo que yo escuché. Ahora, hablando de 6.000 empleos directos, el mayor contribuyente del Estado paraguayo, me parece muy bien la actitud, o sea, muy positiva la actitud con respecto a la Unión Industrial Paraguaya, pero por lo menos una opinión particular, ¿verdad? Esto debe ser defendido desde los gremios de la producción y de la industria. Obviamente, no tiene que ser a pedido de parte. No tiene que ser a pedido de parte. Sí, tiene que ser defendido. Debería ser, ¿verdad? Porque hoy le toca a un sector. Así mismo, mañana le puede tocar a otro sector. Mañana pueden decir, mira, vamos encima del sector de la carne. Un empresario. Por una coyuntura política. Sí, ¿verdad? Un empresario que produzca chocolates, se le ocurre postularse para la presidencia de la República y puede generarse una situación similar, digamos. Reitero una vez más, esto no se puede analizar desde otra perspectiva que desde la perspectiva de confrontación política en Paraguay. Y aunque no incursionen en política,
por consideraciones políticas puede resultar simpático subirle violentamente el impuesto a tal o cual sector. Algo muy común en nuestro país, ¿verdad? Así es. Para la gente. Entonces, por eso es importante también una respuesta de carácter gremial. Es incómoda la postura de ustedes, pero al margen de la postura de ustedes... No, está bien, tienen razón ustedes. Los gremios deberían estar muy preocupados con este tipo de leyes garrote, vamos a decir. Lo que pasa es que también es muy difícil para cualquier persona, a la misma audiencia, le va a ser muy difícil poder entender, porque acá se hilan cosas muy finas que afectan la competencia desleal, que afectan un montón de cosas, afectan la logística, ¿verdad? Entonces, es un proyecto difícil, por eso que tiene que ser discutido en un ámbito absolutamente técnico. Para eso existen las comisiones en las cámaras. Las cámaras tienen distintas comisiones de acuerdo al tipo de ley o protocolo o proyecto que se va a tratar. Pero esas cámaras tienen que estar abiertas a escuchar y es cierto, están conformadas por políticos, pero cuando tienen consecuencias de orden económico y de orden presupuestario, no pueden dejar de mirar los puntos técnicos y económicos, ¿verdad? Y acá en este caso se han apartado absolutamente, así como vos decías, vos el tema de chocolates. Mira, si Horacio Cartes tuviera una industria de hacer estampitas, de estampas religiosas, sería un pecado mortal y algo gravísimo y relacionado al crimen organizado de fabricar estampas por influencia religiosa sobre la humana, los niños, anda a saber qué historia iba a haber. Lo que haga Horacio Cartes para sus adversarios políticos va a estar mal. Así de sencillo es. Ministerio de Industria y Comercio, no olvidemos que tendría que tomar parte más próxima quizás. Y Hacienda. Y Hacienda. Te agradecemos muchísimo el tiempo esta noche, José Ortiz, por aclararnos y por ofrecernos información sobre este tema, ¿sí? No, gracias a ustedes por permitirme ilustrar a la gente, a la audiencia, de que a veces hay títulos rimbombantes, pero el contenido y el cuerpo, esto es como las tapas de los diarios. A veces hay unas tapas de diario fantásticas y después vos te vas y dice página tal de desarrollo, el desarrollo es exactamente lo contrario, o no tiene ninguna relevancia o no tiene nada que ver con lo que está en la tapa, porque el objetivo es el título rimbombante, hacer daño a través de eso. Es así. Así es. Gracias, José. Muchas Gracias a gracias, ustedes. muchas Muy amables, gracias. gracias. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Así será. Nos encontramos entonces. Que sigan bien, que sigan bien. Hasta la próxima.